El Señor resucitó. Todos los domingos celebramos la resurrección, esa es la verdad. Pero hoy es domingo de resurrección, entonces vamos a hacer énfasis sobre la resurrección y vamos a hacer un paréntesis con las doctrinas bíblicas. Continuaremos el próximo domingo con esas doctrinas. Y el mensaje para hoy se titula Ganamos. Ganamos es una sola palabra con múltiples identidades. Normalmente es pronunciada al final de un partido o una contienda deportiva. Puede parecer una simple celebración de victoria. Sin embargo, el verdadero significado de esa expresión cambia profundamente dependiendo de quién la dice. No todos los que la pronuncian lo hacen desde el mismo lugar. ¿A qué me refiero? Para el jugador que participó en el juego, ganamos es literal. Es el fruto del esfuerzo físico, mental y emocional. Es el cierre de una batalla en la que el cuerpo fue campo de lucha. El jugador dice, ganamos, con el orgullo de quien lo dejó todo en la cancha. Es una victoria compartida, pero también vivida en carne propia. No hay metáfora ni apropiación, es una declaración de identidad y mérito. Y tenemos al aficionado de Hueso Colorado, el que no se pierde un partido. Como dice mi hermano Raimundo Gallegos, a él no le gusta el béisbol, él es fanático. Yo lo digo con el fútbol americano. A mí no me gusta el fútbol americano. Soy fanático de Hueso Colorado de los Dallas Cowboys. Y el aficionado de Hueso Colorado sufre cada jugada como propia. Decir ganamos es una forma de pertenecer. No necesita haber estado en el campo. Ha estado allí con el alma. Y yo diría con el hígado. Porque cuando me dio hepatitis y las transaminasas ya venían bajando, de repente tuve un pico. Y recuerdo que cuando el médico lo vio dijo, tuvo un disgusto, lo espantaron. ¿Qué fue lo que pasó? Yo dije, no, pues nada, todo ha estado normal. ¿Nada? El domingo antes de que me hicieran los análisis, mis Cowboys se habían perdido con los cochinos Cardinals. Entonces yo sí digo que lo vivo con el cuerpo. Un aficionado de Hueso Colorado conoce los nombres, las estadísticas, los momentos clave de su equipo y ha llorado las derrotas. Para él ganamos es un acto de fidelidad, una manera de decir soy parte de esto, aunque lo sea desde la grada o el sillón. Tenemos al espectador, que sigue al equipo de vez en cuando. También dice ganamos, aunque con un tono más suave. Siente afinidad, simpatiza con el equipo, pero su implicación no traspasa lo emocional superficial. Para él, la expresión es casi social, una manera de sentirse dentro sin necesidad de profundidad, como quien aplaude una buena película sin conocer al director. Su ganamos no es falso, pero sí pasajero. Y finalmente está el villamelón, el que se suma cuando el equipo gana, el que cambia de colores según la tabla de posiciones. Su ganamos es más una estrategia de pertenencia social que de convicción deportiva. Busca la validación del grupo, la foto con la camiseta ganadora. No hay traición, pero tampoco lealtad. Su uso de ganamos es oportunista, hueco, aunque quizás sincero en su efímero entusiasmo. Una misma palabra, pero cuatro realidades distintas. Ganamos puede ser un grito de victoria, una afirmación de lealtad, una muestra de simpatía o una moda del momento.
pero en todos los casos revela algo sobre cómo nos vinculamos con el éxito colectivo. Cuando nos identificamos con el otro, cuando nos sentimos parte de nosotros. Porque al final, más que puntos, ganamos habla de identidad compartida, de cómo construimos comunidad, aunque sea por un partido o una temporada. Y sabemos que el próximo año habrá nuevas victorias o derrotas. La resurrección es la oportunidad de decir ganamos, de manera similar a como se grita con entusiasmo al final de un partido. Una declaratoria de victoria en el caminar cristiano. Pero veamos con la Biblia cómo lo expresas tú. ¿Cuál es tu identidad comparada con un deporte? Y el primer punto que tengo aquí es el de hueso colorado. Lucas 8:15 dice, pero lo que cae en buena tierra, la que cae en buena tierra, esos son los que oyeron la palabra con corazón recto y bueno, y producen fruto con perseverancia. Solo la buena tierra da algún fruto y representa a un individuo realmente salvado. Jesús enseñó a sus discípulos que sembrarían mucha semilla, pero que no debían angustiarse por resultados aparentemente malos y algunos casos de aparente salvación que en realidad no eran más que una experiencia emocional externa. Quien comparte el Evangelio, quien ora por otros, quien siembra y discipula, puede decir con sinceridad, ganamos. Porque no solo ha creído, sino que ha obedecido el mandato del Señor. En Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 18 al 20. La gran comisión. Para el aficionado de hueso colorado, para el cristiano de hueso colorado, su alegría no es superficial, es fruto del esfuerzo, a veces del rechazo, pero también del gozo eterno de ver vidas transformadas. Es el creyente que, aunque no predica a multitudes, ora constantemente, sostiene la obra con su vida, diezmos, ofrendas, dones y talentos. Sirve lo oculto y vive el Evangelio. Por ello también puede decir, ganamos. Es como el aficionado de hueso colorado del reino. Puede estar o no en el púlpito, pero sí en la brecha. Su vida da testimonio. Su fidelidad en lo pequeño es parte del triunfo del reino. Es el ideal de Jesús y del reino mismo. Los que oyen, obedecen, retienen y llevan fruto con perseverancia. Esto es al 100%. Perseveran no para ser salvos, sino porque ya son salvos. Llevan fruto no para ganar su redención, sino porque la nueva naturaleza les impele a dar fruto espontáneamente. Estos son los creyentes espirituales. Son creyentes genuinos, piadosos y disciplinados. Su ganamos significa que alguien más ha pasado de muerte a vida. El segundo punto que tengo aquí son el espectador. Espectador. Lucas 8, 13 al 14. Los de sobre el terreno pedregoso son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo. Pero esos no tienen raíz. Creen por un tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. La que cae entre las espinas, esos son los que oyeron, pero al continuar su camino, son ahogados por preocupaciones, riquezas
y placeres de la vida y no maduran fruto. En la tierra de Manuel, como dice Isaías 8:8, donde vivió Jesús, el suelo rocoso tiene una fina capa de tierra sobre roca sólida. Este es completamente superficial y emocional. No tiene raíz. La tierra espinosa señala a alguien de ánimo variable. Hay quienes asisten a la iglesia, escuchan el mensaje, tienen aprecio por la comunidad cristiana, pero aún no han rendido su vida al Señor. A veces dicen ganamos cuando ven algo hermoso en la iglesia o una respuesta a la oración, pero su involucramiento es emocional, no espiritual. Están cerca, pero tan lejos al mismo tiempo. Son de los que Pablo identificó como el hombre natural. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. 1 Corintios 2:14. Los segundos oyen, reciben la palabra y hasta creen por un tiempo, mientras no tengan que enfrentar las pruebas. Aquí hay un fuerte énfasis sobre el emocionalismo y finalmente la deserción, porque en realidad nunca creyeron de verdad. Representan a los seguidores apóstatas, que parecen ser parte del reino, pero no lo son. Que estaban en el umbral de la salvación, pero nunca se decidieron a entrar, porque no tenían fuertes convicciones. Porque quieren vivir la vida cristiana a su manera y no conforme a la voluntad de Dios. Se resisten a menguar para que Cristo crezca y viva a través de ellos. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan 3:30. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarlos como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, o como si fueran niños en la vida cristiana. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de la naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Esos son los que Pablo conoce como cristianos carnales. Salvos, aunque sin fruto, o escaso, en el mejor de los casos. La familia, el trabajo, mil y un cosas siempre van a tener preferencia sobre el reino. La diferencia entre el hombre natural y el cristiano carnal solo es notoria en el mundo espiritual. Porque a la vista de cualquier ser humano es muy difícil notar la diferencia. Su ganamos significa que es simpatizante, pero no más. Y tenemos el villamelón. Lucas 8:12. Los de junto al camino son los que oyeron. Pero luego viene el diablo y quita la palabra de sus corazones para que no crean y sean salvos. Son los primeros mencionados en la parábola. Oyen, pero no creen, por la influencia directa del enemigo. Son incrédulos y por ende
condenados. Son de los que quizás se acercan en tiempos de bendición y mucho más de necesidad, pero no están dispuestos a permanecer cuando la prueba aparece. Dicen ganamos cuando conviene, pero no conocen la cruz, ni la obediencia, ni la guía del Espíritu. No entienden lo que implica ser testigos de Cristo. Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Hechos 1, 7 al 8. Pero no pueden ser testigos porque no han recibido la promesa del Padre. Ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Lucas 24, 49. No han sido sellados con el Espíritu Santo. No lo han recibido. No han nacido de nuevo. Y a lo más, solo tienen una religión. Pero no tienen ni la más mínima idea de lo que es tener una relación personal, cercana, íntima, de amor con Dios. Porque no han tenido un encuentro personal con el resucitado. Solo le conocen de oídas. Pero no se han arrepentido de su vana manera de vivir. Job dijo: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza, en señal de arrepentimiento. Recuerden que el Padre Celestial, a quienes ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él mientras sean extranjeros en la tierra. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes, mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora Él se lo ha revelado a ustedes en estos últimos días. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. El Villamelón solo conoce a Dios de oídas. No ha tenido un encuentro con Cristo. Por eso no se ha arrepentido de su buena manera de vivir, como señala Pedro en la primera epístola, capítulo 1, 17 al 21. Su ganamos significa que quiere identificarse sin comprometerse. En la conclusión voy a poner al jugador. Colosenses 2, 13 al 15. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Para quien participó en el juego, ganamos es literal. Es el fruto del esfuerzo físico, mental y emocional. Es el cierre de una batalla. El jugador dice ganamos con el orgullo de quien lo dejó todo en la cancha. En la cruz fue vencido el pecado.
no solo como culpa, sino también como poder. Ciertamente ese poder continúa en el fondo de nuestra vieja naturaleza, pero ha sido abolido legalmente. Detrás de ese poder del pecado están las huestes espirituales de maldad. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Efesios 6:12. Donde el pecado, por decirlo así, tiene su cuartel general, ya que allí está el supremo jerarca de la maldad, el maligno. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. 1 Juan 5:19. Pero las buenas nuevas son que Cristo triunfó en la cruz. Y eso lo describió en Colosenses Pablo con 3 metáforas. En la primera dice que despojó a los principados y potestades del dominio que ejercían sobre nosotros. Les quitó las armas y el uniforme. Los dejó desarmados y desnudos. Y así perdieron las prerrogativas de que gozaban con la complicidad de la ley. En la segunda dice, los exhibió públicamente. Los expuso a la pública vergüenza. Y en la tercera, deja bien claro, en la cruz triunfó sobre los principados y potestades. Donde el diablo pensaba que iba a ganar, fue donde lo derrotaron completamente. Y el verbo que se usa para triunfar es, en griego, thiambebo, que habla de conducir a los prisioneros de guerra en una procesión de la victoria, para demostrar la conquista exitosa. Para los lectores originales, esta descripción era fácil de entender. Roma realizaba este tipo de desfiles triunfales. Y si quieres ver una buena representación de este tipo de desfile triunfal, te invito a que busques la película Ben-Hur de Charlton Heston. La buena, no la porquería que hicieron hace 4 o 5 años. No, la de Charlton Heston, Ben-Hur. Porque hay un momento en donde el general victorioso que adoptó a Charlton Heston como hijo, a Ben-Hur, lo lleva en este desfile que los romanos solían hacer cuando un general regresaba victorioso de una guerra. Hoy en día, lo más cercano, y está muy lejano, pues sería ver un desfile del equipo que triunfó en la Serie Mundial o en el Super Bowl, pero está muy lejos de lo que describe Pablo en Corintios o en Colosenses. Ve esa película de Charlton Heston con lentes bíblicos, Ben-Hur. Y thiambebo puede traducirse como triunfar sobre, ser completamente victorioso sobre. También puede significar llevar en procesión, como en 2 Corintios 14:16. Así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes, como un fragante perfume. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte y condenación. Pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? No es por nuestros méritos, son por los méritos del jugador, de Jesucristo. Los principados y potestades ahora están inutilizados y destronados.
Y el madero vergonzoso se ha convertido, por así decirlo, en la carroza triunfal del vencedor, delante de la cual sus cautivos son conducidos en humillante procesión y confiesan contra su voluntad y en su impotencia la superioridad del que los rindió, Jesús el Mesías. Por ello es que solo hay un nombre en el cual podemos ser salvos, y no hay tal cosa como una corredentora o distintos mediadores delante de Dios. Hechos 4:12 lo deja muy claro. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús, Yeshua, si así te gusta, o Isa para los musulmanes. Pues solo hay un Dios y solo un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre, Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. 1 Timoteo 2, del 5 al 6, no da lugar a que haya mediadores, solo hay uno, y es el que murió en la cruz. En la parábola, el que la semilla es la palabra de Dios es clave para su interpretación. Y ojo, la semilla es la misma en las cuatro situaciones, pero los resultados son notablemente diferentes. Si la semilla es la palabra de Dios, el sembrador es Jesús y el terreno es la humanidad, así como no toda la semilla esparcida lleva fruto, es igual con la palabra. Aunque el anhelo de Dios es que ninguno perezca. No obstante, por la operación del libre albedrío del hombre, no todos aceptarán el mensaje. Es una utopía pensar que todo el mundo va a creer. Aún Dios lo sabía. Y por eso proclamó objetivamente: a través de la parábola, que quienes hemos sido enviados debemos ajustar nuestras expectativas lo más posible al anhelo de Dios, pero también a la realidad del corazón humano. No todos van a decir: quiero tener esa relación personal, cercana, íntima de amor con Dios mediante Jesucristo. Y van a hacer uso de su libre albedrío para decir: no lo quiero. Y por eso van a estar separados eternamente de Dios, porque así lo decidieron ellos. Quienes hemos decidido usar nuestro libre albedrío y decir: sí quiero esa relación, que te quede bien claro, en el momento que dijimos sí quiero ser esclavo de Dios y no del pecado, en ese momento entregamos nuestro libre albedrío para ya no hacer nuestra voluntad, sino la de Dios. En el reino de Dios, ganamos no es solo un grito de victoria, es una palabra que conlleva responsabilidad, fidelidad y testimonio. Es fruto de la obediencia al mandato de Jesús y del poder del Espíritu que nos capacita para ser testigos. El único que estuvo en el terreno de juego, entiéndase la cruz, y obtuvo la victoria, fue Jesucristo. Por eso no hay corredentor alguna, ni otro tipo de mediadores. Y ciertamente quien obtuvo la victoria fue Jesús. No obstante, nos ha llamado a compartirla. Y aquí tengo algunas preguntas para ti. ¿De qué lado estás cuando dices ganamos? ¿Estás en la cancha del reino o solo en las gradas? ¿Eres parte del cuerpo o solo espectador del cuerpo?
¿Estás siendo testigo como dijo Jesús? ¿Estás haciendo discípulos? ¿Y eres de hueso colorado? ¿O eres un espectador? ¿O eres un villamelón? En Cristo la victoria es segura, pero solo gana el que participa edificando al cuerpo de Cristo y extendiendo su reino. Ese es quien puede decir, no solo ganamos con su boca, sino con su vida. Pablo en 2 Timoteo 4, 7 al 8 escribió: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia. El Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Y concluyo con una pregunta más. Cuando dices ganamos, ¿a qué estilo perteneces? Señor, te damos gracias porque la victoria es toda tuya, pero la has compartido con nosotros, con aquellos que estamos dispuestos a saltar a la cancha, a ponernos en la brecha, con aquellos que somos de hueso colorado, no solo espectadores y mucho menos villamelones. Gracias por esa oportunidad. Gracias por compartir la victoria. Gracias por permitirnos anotar para el reino. Y Señor, pues pedirte por aquellos que solamente son espectadores, si han nacido de nuevo, que dejen de ser carnales, que dejen de tratar de hacer solamente su voluntad y vivan conforme a la tuya. Si siguen siendo el hombre natural, permíteles arrepentirse, pedir perdón, aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador personal. Y lo mismo te pido para aquellos que son villamelones, que puedan creer, para que sean salvos y puedan pasar la eternidad a tu lado y no separados de ti. Gracias, Señor, porque pues este domingo el mundo cristiano celebra la resurrección, pero nosotros la celebramos cada domingo. En el nombre de Jesús. Amén. Y pues hermanos y amigos de internet, estamos despedidos. Si el Señor no dice otra cosa, el próximo domingo continuamos con doctrinas básicas de la Biblia. Y una vez más te hago la invitación. A ofrendar si el mensaje semanal es de bendición para tu vida. No te invito a diezmar porque es un privilegio de la iglesia local. Y si quieres ser miembro de nuestra iglesia, las puertas están abiertas. Si el Señor no dice otra cosa, nos vemos por aquí el próximo domingo. Shalom, shalom. Estamos despedidos.